Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28 Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y platiquemos sobre cómo se pueden solucionar problemas en los que se tiene algún adeudo o retraso en algún pago. También tendremos la presencia del licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras de la Madrid, quien es director del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. ¿A quién no le ha pasado que por alguna situación económica difícil se han atrasado en los pagos de las deudas adquiridas? En estos casos, la mediación puede ayudar a que se logren acuerdos con nuevas fechas de pago y, en su caso, hasta alguna condonación de los intereses. Veamos la siguiente historia. Pues muchísimas gracias, licenciado, por aceptar estar aquí con nosotros en este programa En Mis Zapatos, en donde el objetivo de este programa es pues que la gente conozca cuáles son los beneficios y ventajas que se pueden tener a través de un proceso de mediación. Y qué mejor que pues usted, desde el punto de vista de abogado, que nos pudiera decir, bueno, cuáles son los casos y experiencias que ha traído a través del Instituto de Mecanismos Alternativos y han llegado a un acuerdo. Sí, muchas gracias a usted. Mire, la verdad que está muy práctico, está muy cómodo venir con problemas aquí en la unidad y saber que se pueden arreglar simplemente con un acuerdo sin necesidad de meterse en tanto trámite legal. Es una herramienta que yo he utilizado y el cual me ha servido bastante, sobre todo en cuestiones donde la gente tiene un problema y que no se ponen de acuerdo. Aquí los citamos, existen los abogados que trabajan aquí, que nos apoyan y nos dan toda la confianza para que la gente suelten su problema y lleguen a un acuerdo y salgan de la situación. ¿Qué tipos de acuerdos, en qué materias se han llegado a un arreglo bajo su experiencia? Sobre todo en la cobranza de gente que presta dinero, que no son cantidades fuertes, que le sale más caro iniciar un procedimiento legal, un juicio mercantil. Entonces yo tomo la iniciativa de mandarlos, citar aquí mejor y aquí llegar a un buen arreglo. ¿Y en su experiencia han llegado a llegar a un acuerdo? Sí, la verdad que en la mayor parte de las ocasiones que los he mandado citar hemos tenido buenos acuerdos. ¿Nos podría comentar, a ver, para que la gente que nos esté escuchando, usted comentó al inicio, bueno, pues que es una forma mucho más rápida y también efectiva en cuanto a que pues se pueden ahorrar tiempo, costos, ¿verdad?, dentro de un proceso judicial y que pudieran llegar a un arreglo. ¿Cuál es el proceso que tendrían que seguir en un proceso judicial si no llegaran a un arreglo aquí, primeramente, y luego posteriormente ver, bueno, qué acuerdos a los que arreglan, ¿verdad?, de qué forma llegan a un arreglo, ¿verdad?, aquí en el Instituto de Mecanismos Alternativos? Sí, claro, la diferencia que existe es que en el procedimiento judicial nos vamos a llevar desde hacer la demanda, sacar copias, presentar la demanda, llegar a un acuerdo, que radiquen esa demanda, después que nos turnen fecha para notificación, y eso implica una serie de etapas en el cual el cliente quiere una solución inmediata para su conflicto que tiene. Y al citarlos aquí en este edificio, pues es más práctico porque los citamos a lo mejor para una semana, sin necesidad de presentar una demanda, hacer notificaciones. Con una sola notificación, si la gente viene y acude, podemos llegar a un buen acuerdo. Es decir, que para la gente es una excelente opción para que puedan sentarse a negociar y ver en qué términos se pudiera arreglar la situación del adeudo que se está manejando. Yo creo que sería una buena opción que primero se utilizara este medio antes de iniciar un procedimiento. Se ahorrarían los abogados y las partes también mucho desgaste. ¿Y cuáles son los acuerdos a los que han llegado a esto a través del instituto? Pues hemos llegado a acuerdos en plazo para pagar, en quitas, en situaciones que se pueden solucionar mediante el diálogo. Okay. Para la gente que nos está escuchando,
bueno, y que se pueda identificar que tenga algún problema en cuanto a un adeudo, que pues, o sea, es muy común, ¿verdad?, que la gente se pueda atrasar. ¿Cómo podrían o qué les recomendaría para que pudieran acercarse a conocer este servicio y que tengan también la certeza de que el proceso es, que hay que comentarlo, que es totalmente voluntario? Entonces eso les ayuda también a que puedan tener esta apertura de sentarse, escuchar cuál es la postura de la otra parte y bueno, ver también la negociación a la que se pudiera llegar, ¿verdad? Pues yo los invito a que acudan, aquí son asesorados, en el caso de que vengan con ninguna idea de qué es lo que se trata, se les cita a la gente y aquí es cuando llegamos a una mediación, mediante el diálogo con las personas. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. ¿Qué le han comentado a las personas cuando llegan a un arreglo? Están muy contentos, no pensaron que fuera tan rápido. Casi siempre están con el temor de que les vamos a embargar, que les vamos a quitar esto, que les vamos a quitar lo otro. Y al venir aquí y saber de qué se trata, como que se sienten más en confianza y se atreven en llegar a un acuerdo para solucionar el problema que tienen. Y es muy importante lo que dice, el proceso a través del Instituto de Mecanismos Alternativos que se lleva por facilitadores certificados por el Poder Judicial, pues es totalmente gratuito, ¿verdad? Así es. Pero también es importante que conozcan que si ellos quisieran venir acompañados de su abogado, ¿verdad?, para tener una asesoría, eso también es posible y es permitido, ¿verdad? Entonces, que también tengan pues esa disponibilidad y esa experiencia, ¿verdad?, de acudir ya sea de manera personal, o sea, que no tenga que acudir con alguien externo, ¿verdad?, o puede venir acompañado, ¿verdad? ¿Cómo les ha funcionado a ustedes? A mí en lo personal me ha funcionado muy bien venir asesorado. Bueno, yo soy el abogado de las partes. Sí. Pero aún así no se sienten presionados las personas al llegar a un convenio, porque el asesor nada más está como que en stand-by para ver si hay algo que no se preste para llegar a un convenio, porque no interviene. Claro. No interviene más que para acercar a las partes. Claro. Porque es un mecanismo para él para solucionar los problemas, pero él no interviene para nada. Que es algo que es muy importante enfatizar, las personas directamente involucradas son las que trabajan en llegar a un acuerdo, ¿verdad? Así es. Pero también tienen la disponibilidad de cualquier momento salir a consultar, ¿verdad?, dentro de la misma institución a su abogado, ¿verdad?, para que se sientan respaldados y también con la confianza de que puedan llegar a un buen acuerdo, ¿verdad? Sí, claro, estoy de acuerdo. Son cuestiones técnicas nada más para que salgan de la situación y no se encuentren en un problema más grande, porque el abogado no interviene, simplemente lo asesora, pero en la hora de la conciliación él no interviene para nada. Las partes son las que llegan a un acuerdo y ellos pues a veces se sienten más tranquilos. En su experiencia, ¿cómo estos acuerdos salen de manera benéfica para ambas partes? Sí, de hecho de eso se trata, invitar a las personas a que vengan a mediar aquí. Ambas partes salen contentos. Eso es lo importante, ¿verdad? Y que salgan con un acuerdo que, pues primeramente, que se vaya a cumplir de manera voluntaria, que no se tenga que pedir la ejecución forzosa de un acuerdo, ¿verdad? Que pues no tiene ningún sentido trabajar de manera voluntaria términos de un convenio que sabemos que no se va a cumplir. Y algo importante, el mediador no se inclina hacia ningún lado, más bien neutral, imparcial. Trata de ubicar a las partes para que lleguen también a un acuerdo. O sea, no nomás está arréglense ustedes. No, él también interviene, pero en el sentido de que esto llegue a solucionar el problema que los trajo aquí. Y hablando de la solución del problema, cuando ya firman y llegan a este arreglo, en su experiencia, ¿la mayoría cumple? En mi caso sí. Sí han cumplido. En mi caso sí han cumplido. No conozco otros casos más que los que yo traigo aquí. Y a mí sí me ha funcionado, por eso sigo acudiendo aquí. Que eso entonces es muy importante, las personas, el saber que invierten
3 horas, ¿verdad?, en un proceso de mediación, porque más o menos 2 horas, de 2 horas a 3 horas es lo que dura un proceso, y que puedan salir con un acuerdo en el que tienen la certeza de que, pues de manera voluntaria, ambos nos responsabilizamos y acordamos que vamos a darle cumplimiento a lo que ya transcribimos en un convenio, ¿verdad? Eso lleva pues una certeza, ¿verdad?, un plus para las personas, que pues sabemos muchas veces que se puede tener una sentencia pero no se cumple, ¿verdad? Sí, es correcto. Yo prefiero mejor gastar 2, 3 horas de mi tiempo que gastar 6 meses con una sentencia donde no voy a ejecutar nada. Exactamente. Y bueno, también es importante saber que con nuestra nueva ley de mecanismos alternativos que entró en vigor el año pasado, del 2017, bueno, los convenios ya tienen la misma validez que una sentencia, ¿verdad? Tienen la categoría de cosa juzgada. Eso también tanto para las personas es una fortaleza y un blindaje de darle seguridad jurídica de los acuerdos que las personas están llegando, ¿verdad? Y también evitar, bueno, que tengan que acudir precisamente a un juzgado posteriormente a que ya llegaron a un acuerdo aquí en el instituto. ¿Qué le parece eso? Me parece excelente. Hay que agotar esa instancia antes de iniciar un procedimiento legal. Se ahorraría muchísimo tiempo y muchísimo dinero las partes. Pues muchísimas gracias, se nos está terminando el tiempo, pero no sé si quiera agregar algo para las personas que nos están escuchando y recomendarles este servicio de mecanismos alternativos para que puedan acercarse y pues darse la oportunidad de solucionar su problema. Muchas gracias. No, pues nomás que los invito a que sigan viniendo o que vengan o que lo utilicen para solucionar sus problemas. Pues muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Hemos visto cómo la mediación en temas de adeudos puede resultar una muy buena alternativa para poder regularizarse en los pagos atrasados, en donde se pueden lograr muy buenos acuerdos y alternativas que sean satisfactorias para las partes involucradas. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos hablará de la importancia de agotar como primera instancia los procesos de mediación y cómo se puede trabajar con una sinergia entre mediadores públicos y privados. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Cuauhtémoc Hugo Contreras de la Madrid, quien es director general del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, Marta. Gracias a ti por la invitación. Y pues estamos bien interesados de saber cuáles son las líneas de acción que se implementan en el Poder Judicial de la Ciudad de México a través de pues, tu dirección general de mecanismos alternativos, en donde nosotros, bueno, en el programa nosotros siempre tratamos de hacer del conocimiento a la gente qué se realiza y cuáles son las ventajas y beneficios que se puede tener a través de los procesos de mediación y conciliación, pero también en otros estados porque estamos interrelacionados y ahora con las tecnologías pues muchísimo más, porque tenemos muchos usuarios que a lo mejor no están en Nuevo León y que pueden estar en la Ciudad de México o viceversa y poder hacer también pues esa sinergia y ese trabajo. Claro, claro que sí. Gracias, Marta. Pues mira, te reitero, gracias por la invitación, sobre todo por la oportunidad de permitirme divulgar lo que es el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en particular la mediación, que es a lo que el 100% del centro está dedicado. Entonces, voy a ir, digamos, desarrollando un poco las labores que tenemos y que se prestan en el propio Centro de Justicia. En primer lugar, estamos divididos en 4 secciones que son grandes secciones. Hablamos de materia familiar, mediación familiar, hay una dirección y subdirección en esa área, igual en área civil mercantil, en área penal y justicia para adolescentes y un área de mediación privada. Entonces, esos son, digamos, los 4 segmentos en los que estamos divididos. Ahora, cada una de ellas tiene funciones específicas, la materia la va dando. Y tenemos un tema importante que sería destacar justamente esta división desde el punto de vista de penal y justicia para adolescentes, que sería la única parte donde tenemos que pasar por un filtro administrativo en sede administrativa, para que una vez que se judicializan los asuntos, entonces sí el centro ya tiene acceso digamos, a ese tipo de temas a través de los facilitadores.
Mientras que los otros 3, pues digamos que el trato es directo con las personas. Es decir, no tienes que demandar ni denunciar para poder iniciar el proceso. Exacto, digamos que esa es la parte más importante. En una debe haber necesariamente una denuncia, se inicia una carpeta de investigación, etcétera, etcétera. En cada caso es especial, hablando de la materia penal, y en los casos civiles, mercantiles y familiares, la idea es esa, precisamente no acudir a un órgano jurisdiccional en el que un tercero sea el que decide, claro, sea el que resuelve, sino al contrario, que sean las partes mismas las que resuelven el conflicto, precisamente a través de la mediación con los mediadores que trabajan para el Centro de Justicia Alternativa. Que esto que nos comentas es muy importante porque el implementar y fomentar la cultura de la prevención o de no llegar a un juzgado y poder resolver los conflictos a través de la mediación o la conciliación con la ayuda de un facilitador, ayuda mucho para que las personas pues puedan hacerse responsables de la situación que están viviendo, pero qué mejor que ellas que puedan proporcionar las alternativas que solucionen este conflicto que tienen, ¿verdad? Sí, claro. Aquí digamos que la parte más importante es esa. No necesitas de un tercero para que decida cuál va a ser la solución al conflicto que está sometiendo precisamente a consideración del Centro de Justicia, sino a través del mediador, en el caso de estos 3 materias, civil, mercantil y familiar, es el mediador. En el caso de materia penal, que es el facilitador, lo pondría yo aparte, justamente por estos temas que estamos tratando. Entonces, aquí se da justamente eso, la comunicación, el tratar de destrabar los asuntos, el que la solución la dé la ciudadanía, en la que el tribunal simplemente cumpla con su función de que la justicia se imparta a través, pero en este caso, de los propios involucrados en el conflicto. He visto los números publicados en cuanto a la fuente de derivación y resolución de conflictos, y es un número muy elevado, muy importante de resolución de conflictos. Muchas felicidades. Esto significa el trabajo pues que se ha venido realizando dentro del centro de mediación, ¿verdad? El centro de mecanismos alternativos, de justicia alternativa, es que con tantos centros que varían los nombres en cada estado, pero realmente este es un trabajo que, pues, bajo mi experiencia también puedo decir que es difícil de llegar a la gente, ¿verdad? ¿Qué líneas de acción o estrategias realizan para que la gente pueda conocer de estos procedimientos? Fíjate, Marta, que esta es una parte muy importante. Retomando el tema de la división de las materias y de las áreas que tenemos en el centro, me gustaría comentar una parte muy importante, que es la parte de la mediación privada. Nosotros tenemos esas 2 divisiones, mediación pública y mediación privada, que al final no habrá que hacer la división, porque lo importante es que los conflictos se resuelvan, y no importa si es privada o pública, cada quien decidirá con quién da el seguimiento, el tratamiento de su asunto. Pero lo que sí vale la pena establecer es que desde el año pasado hemos tenido, más o menos por estas fechas, hemos tenido el apoyo y sobre todo la iniciativa de algunos mediadores privados para hacer valer temas de mediación, pero desde el punto de vista social. Excelente. Es decir, el enfoque que tú me preguntas es más social que de otro estilo. Entonces, si a través de la mediación se logra beneficiar a mucha gente, estaríamos cumpliendo con una doble función. Por un lado, que no lleguen los asuntos a los juzgados, es decir, que las personas resuelvan su conflicto. Pero sobre todo, si lo vemos desde el punto de vista social, está resolviendo un conflicto mayor. Entonces, ese es el enfoque que estamos tratando de darle y trabajamos todos de manera conjunta, es decir, mediación pública, mediación privada. Ahora, en el propio Centro de Justicia también nos ha ayudado mucho, nada más que ahí la divulgación pues es un poco diferente. Nosotros lo que tenemos y nos damos cuenta es la divulgación de boca en boca. Es decir, la gente va al centro, se le da el tratamiento, los resultados son favorables, es decir, salen contentos. La gente en muchas ocasiones tal vez no firma un convenio en papel, pero salen convencidos de los acuerdos a los que llegaron. Tenemos convenios verbales, en algunas ocasiones la simple plática abre lo que era difícil en otra área, en otro momento, que se abriera, que es la comunicación. Los canales de comunicación, en este caso, se van abriendo, se buscan soluciones, los mismos involucrados
a través de las sesiones que tienen con los mediadores, lo que hacen es descubrir algo que no tenían, que era la comunicación. Por supuesto que tienen herramientas, se les van dando, se trabaja con ellos y al final se tiene un convenio, una solución a esos conflictos. Ahora sí que qué mejor que no hay nada mejor que una buena recomendación de un usuario que ha tenido pues una buena experiencia, ¿verdad?, en estos procesos. Sí, claro, eso es lo más importante, porque resulta que llegan con nosotros, bueno, nosotros lo difundimos en varios, más bien en muchos medios. Tenemos muchos programas, unos son directos, otros nacen de manera natural, por ejemplo, con instituciones públicas y privadas, con universidades. Tenemos programas como este, al que nos invitas generosamente, Marta, para que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo, que vean que el tribunal no es un tribunal de pleito, al contrario, es un tribunal al que pueden acudir para solucionar conflictos y no necesariamente con un juez. Exactamente. Y mencionabas ahorita lo de la mediación social. Tengo conocimiento y quiero que nos amplíes en cuanto a qué se ha implementado. Conozco que también a través ahora sí que de la crisis surge la oportunidad, porque cuando surgieron las situaciones de los sismos, creo que también ha sido una forma de también ayudar a través de los procesos de mediación. Claro, fíjate, Marta, que ese es un tema muy importante y además tratar de que la ciudadanía vea que el Tribunal Superior de Justicia, en el caso de la Ciudad de México, no trabaja de manera aislada, sino de manera conjunta con el Poder Ejecutivo. En el caso de los sismos del año pasado, lo que hicimos fue que el propio jefe de gobierno en su momento abrió unos lugares fuera del registro civil en la colonia Doctores para dar atención a todas las personas que necesitaban asesoría jurídica, y dentro de esos nos invitó a nosotros a formar parte precisamente de ese grupo de asesores. Entonces lo que hicimos fue simplemente otorgar esa asesoría que se nos solicitaba, pero sobre todo a la gente que tenía esa necesidad. Nosotros lo que hicimos fue habilitar a mediadores privados que estuvieron con nosotros todo el tiempo, un gran apoyo. Por eso te decía, la labor se da a privados y públicos, una simbiosis natural. Trabajamos Tribunal Superior de Justicia, Poder Ejecutivo, y entonces se dio esa unión. La conclusión importante fue que aquellas personas que tuvieron algún conflicto, nosotros los atendimos, no importaba si fueran, y los seguimos atendiendo al día de hoy, no importa si llegaban a través de un mediador privado o público directamente con nosotros, pero la idea era que, como nuestro servicio es gratuito, que tuvieran acceso a esa parte tan importante que es solucionar las controversias. Y habían de todo tipo, desde gente que, bueno, perdieron sus casas y todos sus documentos estaban ahí. Que no tenían forma de comprobar. No tenían nada. forma de comprobar. Y más allá del registro público de la propiedad, sí, etcétera, era complicado tener eso. Y bueno, se contó con la ventaja del conocimiento y además la aceptación de ambas partes para solucionar ese tipo de conflictos. Eso fue en esa época, ¿no? Actualmente también tenemos algunos otros programas. ¿Qué otros programas tiene? También es importante notarlo. Nosotros hemos visto con experiencia como esto que tú fomentas mucho, Marta, la experiencia en otros estados. Está previsto en nuestra ley, por ejemplo, la mediación itinerante, nada más que es diferente. En cada lugar se ha ido adecuando, implementación, ¿verdad? Claro, se va adecuando a las necesidades, y nosotros lo que hemos hecho es trabajar en su momento, ahora con la nueva designación, pero con las delegaciones. Entonces, en cada lugar, las demarcaciones en la Ciudad de México, lo que hace es que en cada una estamos implementando, bueno, no nosotros, sino la propia autoridad administrativa está implementando los módulos de mediación, nosotros los apoyamos y así vamos en cada delegación, estamos implementando esto. Al día de hoy tenemos ya establecidos, por lo menos antes delegaciones, Benito Juárez y en Iztacalco. Y que es muy importante, y sobre todo, bueno, en la Ciudad de México, los traslados son pues de mucha inversión de tiempo, ¿verdad? Entonces, el que se llegue a lugares estratégicos donde las personas pueden acudir dentro de su comunidad sin tener que trasladarse tanto, pues ayuda a que pues la justicia llegue más pronto, ¿verdad? Claro, y aquí sobre todo con la interacción con estos grupos, lo que hacemos es
ellos detectan la necesidad en cada una de los sectores de la capital. Y entonces lo que dicen, oye, aquí necesitamos mediación escolar, ¿quién nos puede platicar? Y entonces ya en esos casos nosotros nos podemos trasladar al lugar donde ellos decidan, siempre y cuando así sea. Y hemos venido haciéndolo también en algunos colegios privados, por ejemplo, en los que la necesidad, hablando de la mediación escolar, es importante para que los problemas no crezcan donde no deben de crecer, que los solucionen quien los tienen que solucionar, ¿no? En este caso deberían de ser, si hablamos de mediación escolar en menores, menores se entienden con menores mejor. Sí, claro, entre pares, y que ellos puedan trabajar desde que son pequeños, el fomentar la resolución de conflictos a través del diálogo, que es lo más normal, ¿verdad? Entonces, y que pues para cuando sean mayores, o sea, ya sean adultos, y que también todos tenemos problemas, pues sepan cómo resolucionarlos sin necesidad de ir a una institución, o sea, ante el Poder Judicial, en un juzgado, ¿verdad? Que no se pueda, porque no podamos resolverlo nosotros directamente, ¿verdad? Sí, claro, si tú agotas esa instancia, bueno, el primer punto es agótala. El primer punto es conócela. Debes de tener el conocimiento de que existe, de que está a tu alcance y de que el Poder Judicial, y en todo caso, en algunos casos específicos, también el Poder Ejecutivo, desde el punto de vista administrativo, cuenta con estas instancias. Y estamos trabajando en muchos, digamos, desde muchos frentes, desde el punto de vista académico, escolar, en el propio Poder Judicial, por donde podemos, donde nos invitan, tratamos de divulgar lo que es la mediación. Pues mucho trabajo, ¿no? O sea, realmente es mucho trabajo. Pues sabemos que el solo hecho de dar el servicio de mediación y resolver conflictos es mucha inversión de tiempo y es mucho recurso humano. Y aparte también el crear pues políticas públicas de acceso, estrategias para que la gente conozca estos mecanismos alternativos, se fomenten, se hagan programas dentro de las instituciones educativas, como son las escuelas, en la comunidad, también es una inversión de tiempo muy, muy significativa, pero realmente muy valiosa porque da muchos frutos y muchas satisfacciones. Muchas satisfacciones, y además otro tema que también comentabas al principio, Marta, justamente acortar las distancias. Sí. A través de ti se ha estado promoviendo mucho la mediación a distancia, entonces vemos que es efectiva. Nosotros por lo menos ya efectivos llevamos 2 asuntos en los que se ha llevado a cabo de esa manera la mediación. Uno está en proceso y otro, bueno, pues con muy buenos resultados. Eso habrá que irlo no solo implementando, sino más bien trabajando para que se cumpla con uno de los puntos importantes de la mediación, que es el ahorro de tiempo. Claro. O sea, tan sencillo como estar en 2 lugares, como tú lo comentaste. Ahora podríamos estar justamente trabajando un asunto en la Ciudad de México y aquí, simplemente con un teléfono inteligente, por ejemplo, ¿no? Con una tableta, con lo que haya. En realidad ahora es tan sencillo poder allegarse de esos elementos que ni siquiera necesitamos de un sistema especial para poder contar con ello, ¿no? Claro, y la gente se sorprende diciendo, entonces no me tengo que trasladar a la otra ciudad, o sea, entonces no tengo que pedir permiso o autorizaciones, y eso hace también que pues la gente pueda, en muchos casos, no tener pretextos, ¿verdad? Porque lo puede alargar por esa situación, y los que están muy interesados, en este caso, pues los ves directamente, o sea, en la institución, esperando, ¿verdad?, que les demos la fecha para que se puedan realizar estos enlaces a nivel vía internet, ¿verdad?, con las tecnologías de la comunicación que tenemos hoy, y que se pueda acercar a las personas para que puedan solucionar este conflicto. Sí, sobre todo lo que vemos es que hace unos minutos hablaba yo de un trabajo conjunto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, exacto, pero el Legislativo también se ha involucrado. Claro. La reforma de hace un año ha sido fundamental, el artículo 17. Efectivamente, ¿no? Y muy importante, ¿verdad?, para fomentar y privilegiar los mecanismos alternativos, ¿no? Sí, claro, y además que nos ayuda mucho con la no necesidad, o más bien evitar los formalismos. Exactamente. Entonces, si en un proceso jurisdiccional normalmente pues es tardado las comunicaciones, pensando tal vez en un exhorto, cartas rogatorias fuera de México, etcétera. Bueno, ahora con esta ventaja de los medios electrónicos, con la no formalidad, en un par de horas estamos listos para poder llegar a esto, ¿no? Pues muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, pero sin embargo nos gustaría que
nos pudieras comentar, y a los televidentes que nos están escuchando, alguna recomendación para que si tienen algún problema puedan acudir a los métodos alternos. Bueno, pues básicamente me gustaría comentar que los medios alternos es una solución al conflicto propiciada precisamente por las partes que se involucran, y además es gratuito. Es gratuito en el Centro de Justicia Alternativa. Y por supuesto que si el conflicto puede representar alguna especialidad, que también eso es importante. Ahora estamos trabajando en temas importantes, por ejemplo, de propiedad intelectual, de derechos de autor y de marcas. Que es, ¿no?, una especialización de especialización, ¿verdad? Claro, sobre todo también estamos trabajando en temas de deporte, o sea, los conflictos que existen con los propios deportistas, sobre todo en el norte, ¿no? Sí. En la zona fronteriza. Bueno, ¿cuántos muchachos no tienen un tema que tiene que ver o está vinculado con Estados Unidos y los deportistas a nivel nacional, etcétera? En fin, hay muchas cosas que por ahí pudiera ser. Estamos a sus órdenes en el Centro de Justicia Alternativa. Cuando quieran, estamos en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti nuevamente, Marta. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles que nos proporcionen sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y estuviste en Mis Zapatos.